de este medio nos han acompañado aquí en Zoom. Vamos a estar grabando la sesión, pues, para después, si más personas quieren luego visualizarlo, la podemos colgar en la página web para que se pueda apreciar. Bueno, voy a retomar con Orlando. Hace, digamos, un buen tiempo veníamos hablando acerca de las preocupaciones que teníamos respecto a que han aparecido, digamos, en los últimos tiempos muchas diferentes corrientes, ¿no? Entre filosóficas, entre religiosas, etcétera, que por ahí puede ser que causen algo de confusión en el sentido de si las necesitamos como algo extra al mensaje del Evangelio, ¿no? Y gran parte de la preocupación que teníamos o que tenemos es, y que es la razón por la cual le colocamos ese título a este tiempo, a esta sesión, es que creemos que el Evangelio de Cristo es suficiente. Entonces, bueno, lo que queremos desarrollar es justamente eso, y estamos aquí pues para poder conversar, porque en realidad es un conversatorio, entre Orlando y yo vamos a charlar, y queríamos invitarlos a, digamos, acompañarnos en esta charla, y luego obviamente, si tienen alguna pregunta, la pueden compartir a través del chat, me parece, de preferencia, para que podamos ir leyendo las preguntas que vayan teniendo. Pero bueno, para empezar, ya que el título, ¿no?, del tema es "El Evangelio de Cristo es suficiente", creo que un buen punto de partida sería definir las ideas que están contenidas dentro del título. Y en ese sentido, entonces, diríamos, por ejemplo, Orlando, ¿qué entiendes tú por el Evangelio? Bueno, más que qué entiendes tú, es qué es lo que las Escrituras nos hablan respecto a qué es el Evangelio. Bueno, es interesante, obviamente, partir de ahí, ¿no? Y pues, pero creo que es el mejor lugar para partir. Entonces, claro. El Evangelio esencialmente son las buenas nuevas, ¿no?, de Jesucristo. Son buenas nuevas, proclamación, testimonio, ¿no? Y es esencialmente eso. De hecho, la palabra significa eso, ¿no? Buenas nuevas, buenas noticias de salvación, ¿no? Eso es lo que, digamos, esencialmente es el Evangelio. Claro. Cuando hablamos del Evangelio, como tú bien dices, son las... O sea, en realidad la palabra evangelio es una palabra griega, ¿no? Que significa buena noticia. Pero también, bueno, claro que, digamos, acuñada al cristianismo, estamos hablando de la buena noticia, ¿no? O sea, no es cualquier buena noticia, sino la buena noticia, porque tiene que ver directamente con salvación, ¿sí? ¿Cierto? Ajá, claro, totalmente. Ahora, claro, entonces es interesante ver esta parte, porque de alguna manera nos hace ver que el Evangelio como tal tiene como objetivo o como finalidad, si lo queremos llamar de alguna manera, tiene como finalidad que el hombre, que el ser humano pueda alcanzar la salvación. ¿Sí? Sí, total. Perfecto. Entonces, si ese es el Evangelio, y bueno, probablemente podríamos tal vez profundizar en el tema de cuál es el contenido de ese Evangelio, ¿no? Pero a manera de resumen, hablamos del hecho de que Dios, ante la realidad de que por causa del pecado y por causa también de la propia naturaleza pecadora del ser humano, es incapaz de poder justificarse a sí mismo, ¿no? Incapaz de alcanzar la salvación por sí mismo, y debido a la esclavitud de la naturaleza pecadora. Entonces Dios provee, ¿no? Provee un medio a través del cual podemos ser justificados por gracia, ¿no? Y ese medio evidentemente es
Jesucristo, ¿no? Que a través de Jesucristo podemos alcanzar esa justificación que no podríamos alcanzar por nuestros propios medios. Y que obviamente, digamos, la vía para conectar, para poder ser partícipe de esa oportunidad que Dios da, es a través de la fe, o sea, creerle a Dios. Esa es la buena noticia que nos lleva, si respondemos con fe, a la salvación. ¿Cierto? Orlando, ¿tú lo ves así también? Sí, claro, de hecho hay una escritura que resume, una escritura que obviamente armoniza perfectamente con lo que tú estás diciendo, y creo que es de donde deriva definitivamente el concepto. Está en Romanos 5, versículo 6, dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Y creo que esa escritura evidentemente es la esencia de lo que nosotros, o de lo que hemos venido hablando hasta este momento, ¿no? Que es el evangelio de la salvación por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. De hecho, dice que el justo por la fe vivirá, ¿no? Entonces, eso en esencia es. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo. Perfecto. Entonces, si entendemos que el evangelio... a ver, perdón, están uniéndose las personas, los estoy aceptando. Ok, si entendemos que el evangelio, entonces, es la buena noticia para salvación, cuando hablamos de suficiencia, ¿no? Porque decimos el evangelio de Cristo es suficiente. ¿A qué nos referimos con esa suficiencia? ¿Es suficiente para qué? Ok, yo creo, entiendo por suficiencia, de acuerdo a lo que obviamente hemos venido estudiando en el Evangelio, es que por ser la obra de Dios, evidentemente no es una obra nuestra, por medio de Jesucristo, como hemos venido hablando hasta el momento, y su obra de redención, el Evangelio es suficiente, uno, para la salvación del ser humano. Okay. Y lo que eso implica: regeneración, justificación, santificación y glorificación. Y para el desarrollo de su fe en Cristo. Entendiendo esto como ¿qué? Como el ser perfeccionados a la estatura de Cristo. Cuando habla ser perfeccionados a la estatura de Cristo, es evidentemente el desarrollo de la fe. Y a Cristo como el iniciador y perfeccionador de la fe del Evangelio en cada discípulo. Es como entiendo yo la suficiencia. Entonces todo se concreta ahí. Claro, yo creo que ese punto es interesante porque tomando en cuenta lo que tú dices, cuando hablamos de suficiencia del Evangelio, es que es suficiente para poder llevarnos a aquello a donde Dios nos quiere llevar, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que el deseo de Dios es que todos se salven. O sea, lo que Dios quiere hacer es básicamente llevarnos a la salvación. Y esta salvación, digamos, se ve... A ver. Ok, esta salvación se ve, digamos, se ve reflejada en estos elementos que tú has mencionado, ¿no? En la regeneración, en la justificación, en la santificación. ¿Por qué razón entonces, o sea, si nos ponemos a pensar en eso, en que el Evangelio es suficiente para eso, ¿en qué medida este Evangelio puede ser susceptible a mezclarse, ¿no? Digamos, a
combinarse con otras ideas o con otras corrientes. No, yo creo que no es susceptible. O sea, el evangelio en su misma conformación impide mezclas. Claro. Sí, o sea, no es posible mezclarlo. De hecho, en Gálatas 1, Pablo precisamente responde a esa pregunta, ¿no? Y es en el contexto básicamente de lo que estaba ocurriendo en la iglesia en Galacia. Dice Gálatas 1:6, dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Dice, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Entonces, de acuerdo a esto, en el momento en que se intente mezclar el evangelio con algo diferente, deja de ser el evangelio. Claro. O sea, queda diluido, queda mezclado. No es posible que eso se pueda llamar evangelio. Y Pablo lo señala muy bien. Precisamente en el contexto de la amenaza judaizante es, no es posible. Ahora, no hay otro evangelio, hay un solo evangelio. No es susceptible de mezclas, impide fusiones. El evangelio en ese sentido es de una naturaleza pues única. Ahora, el tema, y creo que es bien interesante porque hablando justamente de la suficiencia del evangelio, tenemos que entender que es suficiente para aquello que Dios quiere hacer en nosotros y con nosotros. Entonces, no estamos queriendo decir con esto, y creo que es bueno aclararlo porque no quisiéramos que se preste a una mala interpretación. No estamos queriendo decir con esto que un ser humano no necesite ninguna otra cosa en esta vida. Voy a poner un ejemplo de a qué me refiero, ¿no? Por decir, si una persona tiene problemas de enfermedades del corazón, ¿no? Necesita ir a un cardiólogo. O sea, la medicina le va a hacer bien, le va a ayudar a mejorar en su problema del corazón. Si una persona tiene, por ejemplo, un trastorno mental, probablemente va a necesitar ayuda de un psiquiatra, por ejemplo, que va a ayudarle a mejorar, sanar, encaminar o lo que fuere el trastorno que pueda tener. Es decir, el evangelio es suficiente en cuanto al camino que nos lleva a la salvación. No significa que no hayan otras cosas en esta vida que nos puedan ayudar o que nos puedan servir para mejorar algún aspecto de la salud, para mejorar algún aspecto de nuestra vida cotidiana, para adquirir alguna habilidad, por ejemplo, ¿no? No sé, si quieres aprender a manejar mejor los equipos y que no te pase lo que nos pasó a nosotros hoy. Entonces, hay posibilidades de que puedas capacitarte en otras cosas y te ayuda, digamos, a mejorar tus habilidades, a mejorar tus capacidades, a potenciar tus talentos, etc. Eso es algo que se puede dar. El evangelio es suficiente para salvación. Sí, totalmente. Ok. Entonces, cuando, entendiendo eso, que creo que es importante que esté claro, entendemos que nuestra preocupación, ¿no? No va tanto por el hecho de que las personas puedan, digamos, utilizar otras disciplinas para poder mejorar algunas o varias áreas de sus vidas, ¿no? O para adquirir capacidades que les puedan ayudar a mejorar una o varias áreas de su vida. Sino la preocupación viene por otro lado, ¿no? Viene cuando algunas de estas
disciplinas externas al cristianismo, las tomamos para incluirlas, o en todo caso, cuando no somos lo suficientemente claros y se puede percibir que se puede incluir como un apoyo, como una muleta, como un empuje o como algo, hasta como un asesor o tutor para ayudar al evangelio en nuestro proceso de salvación. Creo que esa es la preocupación que tenemos. Sí, total. Creo que esa ha sido la preocupación a lo largo de la historia de la iglesia, ¿no? Digamos que en la historia como tal de la iglesia se ha buscado siempre que el evangelio sea suficiente, porque es suficiente. O sea, cuando tú ves escrituras como por ejemplo Filipenses 1:6, que dice que el que comenzó tan buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esa frase, ese versículo, a mí me habla de la suficiencia, como que realmente es suficiente para el objetivo de la salvación, que es en esencia del evangelio, perdón, que es en esencia la salvación, y para el desarrollo de nuestra fe, que es en esencia llegar a la estatura de Cristo. ¿Sí? Entonces, yo creo que a lo largo de la historia de la iglesia, esa ha sido como la meta, ¿no? Como evitar que el evangelio sea permeado de alguna forma por otras corrientes, por otras ideas, por otras cosas que no son de su misma naturaleza, pero que pretenden, como tú decías, en algún momento ser como tutores para el evangelio, como si el evangelio necesitara ayuda en algo, porque para el evangelio es difícil suplir eso que esa persona necesita, por ejemplo, para el desarrollo de su fe. Cuando Hebreos 12:2 dice que Jesús es el iniciador y perfeccionador de mi fe, entonces eso a mí me habla de que todo lo que yo necesito está en el evangelio. Para eso esencialmente. Como tú decías con toda razón, si hay cosas para las que, pues, digamos, esas otras situaciones pueden ayudarnos en otras instancias de la vida, en otras cosas, pero en lo que concierne al evangelio, el evangelio es suficiente. Claro, o se me viene a mi mente segunda de Pedro 1:3, ¿no? Que dice que exacto. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción al hacernos conocer a aquel que nos llamó. O sea, creo que es claro que Dios a través de su palabra nos dice, mira, yo te he dado todo lo que necesitas para poder llegar a donde yo te quiero llevar, o sea, donde yo quiero que tú llegues, ¿no? O sea, el deseo de Dios es que todos seamos salvos. Ahora, cuando hablamos de, digamos, disciplinas o corrientes externas al cristianismo que han surgido, yo creo que el peligro viene cuando estas disciplinas externas al cristianismo les damos el apellido, yo le llamo así, les damos el apellido de cristiano, ¿no? Y bueno, yo siempre he considerado, la verdad voy a ser honesto, o sea, para mí siempre el ponerle a algo el apellido cristiano es algo que me ha parecido un poco como extraño, porque yo entiendo que los cristianos son las personas, ¿no? Las cosas no pueden ser cristianas, ¿no? O sea, es como, es cierto. por ejemplo, podemos hablar de libros cristianos, pero en realidad pueden ser libros que desarrollan, ¿no?, ideas del cristianismo. Y yo sé que puede ser un tema de términos, ¿no? Pero como nos acostumbramos a eso, entonces hay disciplinas a las que, ¡pum!, les ponemos el apellido cristiano de una manera muy, muy sencilla, muy rápida, a veces hasta muy fácil. Y bueno, ahora que en el mundo tenemos tantas diferentes corrientes, lo que puede ocurrir o lo que ha ocurrido es que personas toman estas corrientes, digamos, las estudian y luego le quieren dar una aplicación
cristiana. Eso pasa. Sí, obvio. No, y quería ampliar un poquito lo que tú decías con respecto al apellido cristiano, porque es que eso no es nuevo, eso viene ocurriendo y es una reacción ¿a qué? Es una reacción a ese proyecto de secularizar la sociedad. Es un proyecto en el que venimos involucrados desde el año 1600, ¿no? Que es secularizar la sociedad, es quitar cualquier influencia que la iglesia o cualquier espiritualidad pueda tener sobre la sociedad. Entonces, ¿cómo ha respondido el cristianismo, digamos, especialmente el cristianismo contemporáneo? A cristianizar todo. Claro. Pues ellos secularizan todo, nosotros cristianizamos todo. Entonces hay comida cristiana, buses cristianos, libros cristianas, música cristiana, metro cristiano, todo es cristiano. Colegios cristianos. Colegios cristianos. Eso es un intento de cristianizar todo en reacción a ese proyecto de secularizar todo. Claro. Pero es peligroso por lo que tú dices, porque entonces entran todas estas corrientes precisamente en aras tal vez de suponer en el imaginario de estas personas de que el evangelio falló en algún punto y necesita una tutoría externa, un maestro externo, una asesoría externa que le ayude a completar eso que no ha podido terminar. Ahí es donde yo creo que la cosa no funciona. Claro, y justo hablábamos, te compartía una escritura que por lo menos en mi perspectiva, creo que de alguna manera explica ¿cómo decir? De alguna manera explica esta manera, esto que tú acabas de describir en este momento, lo vemos mucho más en la antigüedad todavía, ¿no? En Primera de Samuel 8, lo voy a leer. Ajá. Dice en el versículo 1, dice, al hacerse viejo, Samuel nombró caudillos de Israel a sus hijos, el profeta Samuel, ¿no? A sus hijos. Su primer hijo, que se llamaba Joel, y su segundo hijo, Abías, gobernaban en Beerseba. Sin embargo, los hijos no se comportaron como su padre, sino que se volvieron ambiciosos y se dejaron sobornar y no obraron con justicia. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá para decirle, tú ya eres un anciano y tus hijos no se portan como tú, por lo tanto, nombra un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones. Entonces, más adelante, ya en el versículo 19, bueno, en ese interín, Samuel se enoja por el hecho de que el pueblo le pida un rey y Dios, bueno, le dice, bueno, escúchalos, dales el rey, pero adviérteles lo que este rey va a hacer con ellos, ¿no? Cómo los va a oprimir, cómo se va a apoderar de sus mejores tierras, de sus mejores viñedos, etcétera, etcétera. Pero aún con esa advertencia, en el versículo 19 dice, pero el pueblo, sin tomar en cuenta la advertencia de Samuel, respondió, no importa, queremos tener rey. Y aquí viene en esta respuesta la frase que yo considero clave y que creo que se extiende hasta el día de hoy. Les dice, queremos tener rey para ser como las otras naciones y para que reine sobre nosotros y nos gobierne y dirija en la guerra. Entonces lo que yo veo en este pasaje es que al pueblo de Israel le llegó a ocurrir que primero vieron que sus líderes no eran lo que ellos esperaban que fueran, y en eso tenían razón, ¿no? O sea, estos dos líderes que Samuel estaba dejando no daban la talla moralmente, digamos. Pero la reacción de ellos fue, queremos tener un rey. Y cuando Samuel les explica lo que podía venir, ellos le dicen, es que queremos ser como las otras naciones son. Y creo que en esa frase lo que están diciendo es, lo que Dios tiene para nosotros ya no nos es suficiente. Queremos ser como las otras naciones son. Y ellos tienen un rey
nosotros queremos tener un rey. Hoy en día, yo veo que esto es algo que es un peligro para la iglesia, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad, en un mundo que conforme pasa el tiempo, se hace, entre comillas, más atractivo hacia los sentidos nuestros. O sea, el avance de la tecnología, el avance del pensamiento humano, del racionalismo, de lo intelectual. Es como que cada vez hay nuevas corrientes, nuevos descubrimientos, la velocidad con que eso se da es galopante, o sea, es algo que no lo podemos detener. Pero cuando eso ocurre, una de las cosas que observo es que la iglesia, ¿no? O muchos dentro de la iglesia, y la verdad también algunos dirigentes de la iglesia, empiezan a mirar hacia afuera y sentir que necesitan, o dos cosas, o que quieren ser, ¿no? O que quieren experimentar lo que ven afuera, o que piensan que necesitamos eso que hay afuera para potenciar, para darle más fuerza o lo que fuere al evangelio. Ese es un peligro, ¿no? Sí, y particularmente ese fenómeno lo he visto de manera muy acentuada, por ejemplo, en la predicación. Ajá. Cuando mi mensaje o el mensaje de un predicador no deriva del texto como tal, sino de algo afuera del texto. Entonces ya traigo una necesidad, traigo una situación, traigo algo de afuera y trato de predicar desde esa necesidad, pero no desde lo que la escritura a mí me está diciendo. Yo he visto especialmente ese fenómeno en la predicación, donde no se predica el texto en muchas partes, sino necesidades, y ajusto el texto a las necesidades, ajusto la Biblia a las necesidades. Entonces, pues evidentemente es muy sencillo descontextualizar y hacer decir a la Biblia algo que la Biblia no está diciendo, ¿sí? Que es, por lo menos es una de mis preocupaciones grandes, de mis preocupaciones fuertes, y es algo que hemos venido charlando tú y yo hace bastante tiempo. Porque claro, la predicación es un medio por el cual comunicamos el evangelio. Claro. Si la predicación no va en sintonía con la naturaleza y suficiencia del evangelio, pues evidentemente lo que vamos a estar comunicando tal vez son ideas humanas. Entonces llegamos a la idea, llegamos a la pretensión de que tal vez necesitamos ser un poco más atractivos para que la gente venga a la iglesia, hacer más atractivo el evangelio. Esa palabrita a mí a veces como que me rebota adentro. No entiendo a qué se refieren con hacer más atractivo el evangelio. Porque si yo veo que el evangelio es suficiente, pues es suficiente. O sea, si yo veo, por ejemplo, que, y en las escrituras que hemos visto, vemos que la misma escritura nos dice que el evangelio es suficiente, y por ejemplo, Romanos 1:16 dice que el evangelio es poder de Dios para la salvación. ¿Por qué necesito mejorar algo que es poder de Dios para la salvación? ¿Por qué necesito hacer algo atractivo cuando la palabra en griego para poder es dunamis? De ahí viene nuestra palabra dinamita. Exacto. Es dunamis de Dios, es dinamita de Dios. Entonces, ¿yo para qué necesito algo diferente para hacerlo más atractivo, entretener a la gente, que la gente no se aburra? Lo que yo necesito es hacer o luchar porque mi predicación sea más bíblica que cualquier otra cosa, porque de ahí es donde viene el poder, de ahí es donde viene la dinamita. Entonces, ahí es donde yo creo que, como te digo, esa palabrita a veces me rebota un tanto. Claro. Y ahora ya que entras en ese punto, que creo que es bien interesante, creo que es pertinente mencionar algunos ejemplos, pues, para tener, digamos, una idea más práctica de a qué nos estamos refiriendo, ¿no? O sea,
por ejemplo, ¿no? Hablamos de hacer más atractivo el Evangelio. Yo escuchaba esta semana, no viene al caso ni nombres, ni dónde, ni nada de eso, ¿no? Pero voy a centrarme básicamente a describir y sobre eso, porque creo que tiene relevancia con lo que estamos hablando. Por ejemplo, existe hoy en día, ¿no? Capacitaciones, incluso a líderes o dirigentes, si queremos llamarlo así, de congregaciones, donde se está, por ejemplo, capacitando ya no en cómo desarrollar mejor el mensaje, o en todo caso, no solamente en cómo desarrollar el mensaje, en cómo comunicar el mensaje de manera más efectiva, pero, por ejemplo, en cómo utilizar las redes sociales para hacer más atractivo el Evangelio, ¿no? Toco eso porque justo mencionaste la palabra atractivo, y esta semana lo escuché, y lo escuché literalmente, ¿no? Cómo atraer más gente utilizando el social media, los videos, etcétera, etcétera. Cuando escuchamos eso, pensamos, es como que una alarma se debería encender para nosotros. Porque, en principio, yo sí creo que la tecnología, las redes sociales son grandes herramientas para comunicar, vehículos, mejor dicho, ¿no? Tú y yo y todos los amigos que nos están acompañando, estamos aquí gracias a, en cierta medida, esta tecnología, ¿no? Es el vehículo que tenemos para poder establecer esto. Sin este vehículo sería difícil tener algo así, algo como lo que estamos teniendo ahora. Pero el problema no es utilizar las redes como vehículo. El problema es cuando queremos utilizar eso para atraer. Porque es como tratar de, con lo que tú dijiste, ¿no? Entonces el Evangelio no es suficiente para que las personas respondan. Eso en principio. Y dos, ¿en qué momento la idea del Evangelio era ser atractiva? Porque ciertamente Jesús, que es el mejor predicador, más bien en su predicación parecía apuntar a veces hasta lo contrario, ¿no? Era, justo el otro día hablábamos de eso, era como el anti-marketing, ¿no? Gente lo seguía y él, en lugar de hacer cosas para que se queden, invitarles un desayunito, prepararles un pescadito, que poder tenía para hacerlo, volteaba y les decía, bueno, si alguno viene a mí y no me ama más que su padre, su madre, su hijo, su esposa, más que a sí mismo, y no deja todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo, ¿no? O volteaba y decía, el que me siga, el que quiera seguirme, tiene que cargar su cruz cada día, ¿no? Negarse a sí mismo y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la salvará. O sea, un mensaje tan radical en cierto sentido, pero no era un esfuerzo de hacer el mensaje más atractivo, o sea, era más bien un esfuerzo de que el mensaje llegara tal cual es y que respondiera a la gente por el mensaje en sí. Pero hoy en día es como si tratáramos de utilizar todos los medios para que la gente no se vaya. Primero para que venga, y cuando venga, que no se vaya. Y ocurre, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos, a ver, en programas de jóvenes, por ejemplo. Muchos programas de jóvenes se piensan más como programas de entretenimiento para que los jóvenes no se aburran y se vayan. Pero creo que en eso desvirtuamos la naturaleza y el poder del Evangelio, que lo tiene en sí mismo. Como tú dices, que es el dunamis de Dios. Total. Y como dato adicional, yo creo que esa idea no surge sola, ¿no? Esa idea de hacer atractivo el Evangelio no surge sola. ¿Por qué? Porque el contexto en el que nos movemos, en esta época en la que estamos, el contexto contemporáneo,
la sociedad contemporánea está diagnosticada como una sociedad que es hedonista. Ha sido permeada por una filosofía hedonista. Y es interesante, César, porque todas estas cosas no provienen de discusiones en las tiendas de los barrios. Son discusiones que provienen de las cátedras universitarias, al igual que todas las demás ideologías que vemos que se están acunando. En particular el hedonismo. ¿En qué consiste este hedonismo? El hedonismo esencialmente es hedonismo que se ha venido acunando en la sociedad por filósofos contemporáneos muy famosos que han tenido un impacto muy fuerte a nivel social. ¿Qué significa? O cómo está postulado, como un aumento del placer y una disminución del dolor. Entonces, si la sociedad se está desenvolviendo de esa manera, si la sociedad se está reestructurando, reconfigurando de ese modo, eso significa que entonces el mensaje del evangelio en la Biblia, eso que Jesús decía, resulta ser irrelevante para esta sociedad que es hedonista. Porque cuando Jesús dice, el que quiera seguirme, cargue con su cruz cada día y sígame, eso para esta sociedad contemporánea es sacrílego. No, porque eso me aumenta el dolor y me disminuye el placer. Y yo lo que necesito es que aumente el placer y disminuya el dolor. Entonces, el morir a sí mismo, el compromiso, el sacrificio, el negarme a mí mismo, claro, son ideas que se dejan completamente de lado. Entonces, se están secuestrando esas ideas del mundo, se están colocando en los púlpitos y entonces ahora la agenda es entretener a los muchachos, entretener especialmente a las nuevas generaciones para que las nuevas generaciones vengan a la iglesia, se sientan cómodas y tranquilas. Cuando el evangelio es completamente otro. Como decía un predicador muy famoso, decía, si usamos medios carnales para traer gente a la iglesia, vamos a tener iglesias carnales. Totalmente. Sí, definitivamente estoy de acuerdo con eso. Otras corrientes que han surgido, por ejemplo, una que está muy mentada últimamente es el coaching, ¿no? El coaching, bueno, hay diferentes, vamos a decir, no sé si ramas o llamarle, o pensamientos respecto al coaching. El coaching es una disciplina, voy a tratar de resumir para que lo podamos entenderlo mejor. Existen tres, bueno, por lo menos hay muchas ideas sobre el coaching, pero en consenso existen algo así como unas tres ramas de coaching, ¿no? Una, que es el coaching para la acción. La palabra clave ahí es cambio. Y es muy sencillo. Tú tienes algo en tu vida que quieres cambiar, una conducta que no te gusta, una conducta que quieres que sea diferente, y el coaching o un coach te ayuda o te acompaña para que tú cambies y modifiques esa conducta por otra que tú prefieras, que tú consideres que es la deseable para ti. Una segunda rama del coaching es el llamado coaching ontológico. Que básicamente ahí la palabra clave no es cambiar, sino transformar. Entonces el coaching ontológico postula que se va a enfocar no en la conducta, sino en lo que causa la conducta, ¿no? En la fuente de la conducta. Por eso es que lo que busca es una transformación de la persona, para que la persona pueda ser una mejor versión de sí misma, mejorarla a través de la transformación. Y la tercera rama es el coaching ontológico integral. Ahí la palabra es recordar. Postula esta rama que lo que la persona necesita es recordar su identidad para poder recuperarla y trascender. Porque involucra no solamente ya lo conductual o lo racional, sino también lo espiritual, ¿no? Esas son las tres ramas principales del coaching. El coaching, digamos, el modelo del coaching se toma
del coach o del entrenador en los deportes. Nace en los Estados Unidos justamente de esa palabra. Así como el coach, el entrenador en un deporte ayuda a potencializar a un deportista, se acuñó esa palabra para estas otras áreas, en este caso de la vida, ¿no? Hay lo que le llaman los coach de vida, ¿no? Que te ayudan a ir de un punto de tu vida, trazarte una meta, y esa palabra es clave para recordarla, trazarte una meta y ayudarte y acompañarte a través de métodos que te van a servir para llegar y alcanzar esa meta. ¿Ok? Eso es básicamente el coaching. No sé si hay algo que tú quieras agregar sobre el coaching en sí como definición o como idea. No, yo creo que lo estás definiendo perfectamente. Creo que es, de acuerdo a lo que he leído en su generalidad del coaching, es esencialmente eso, ¿no? Es esencialmente eso. Ok. Ahora, una de las cosas que está muy como de moda, ¿no? Por decirlo de alguna forma, es lo que llamamos como coaching cristiano, ¿cierto? Lo hemos oído, lo hemos visto, yo por lo menos, y sé que tú también, lo hemos visto incluso formando parte del discurso de predicadores dentro de nuestra comunidad de iglesias, ¿no? No solo de predicadores, pero en general, ¿no? El coaching cristiano. Ahora, ¿cuál es la preocupación respecto a esto? No tenemos nada, por lo menos yo, y yo sé que tú tampoco, en contra del coaching, porque el coaching como tal es una disciplina que existe en nuestra sociedad, como existe la medicina, como existe el arte, como existe no sé, la ingeniería, la gastronomía, bueno, en fin, como existen diferentes disciplinas. Yo creo que el peligro es traer el coaching, ponerle el nombre cristiano, porque al hacerlo, tú estás mezclando, ¿no? Estás combinando dos. Bueno, para mí el cristianismo no es una ideología, pero vamos a decir, si tú lo miras desde un plano más amplio, es como que estás mezclando dos cosas que no son mezclables, ¿no? Si es que el término existe. Porque como bien lo dijiste al inicio de la transmisión, la naturaleza del evangelio es que es suficiente por sí misma y que por lo tanto no se puede mezclar con otra corriente, porque al mezclarlo lo alteras, y al alterarlo ya no es el evangelio. En todo caso sería otro evangelio, pero como bien dijo Pablo en el capítulo 1 de Gálatas, no es que existe otro evangelio. Lo que existe es personas con intención o sin intención que trastornan, es decir, trastocan, alteran, modifican el evangelio. Ese es verdaderamente el peligro. Entonces, ¿cómo ves tú o de qué manera crees tú que el coaching altera el evangelio? Perdón, no te escuché, hay un micrófono abierto, no te escuché la pregunta. Sí, es desde aquí, vamos a silenciar, listo. Te decía, ¿cómo ves tú que el coaching, en qué manera o cuál es el peligro de cómo puede alterar el evangelio? Especialmente en algo que tenemos que considerar de forma muy seria, y es en la naturaleza como tal del evangelio, pero con relación a la antropología como tal del evangelio. ¿A qué me refiero? A cómo ve el evangelio al hombre y cómo ve el coaching al hombre. Son dos antropologías completamente distintas. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, como bien lo definías ahorita, como bien lo resumiste, y evidentemente en las definiciones como tal del coaching está, el coaching es un mejoramiento del ser humano, ¿no? O una búsqueda del mejoramiento del ser humano, y responde esencialmente a una antropología humanista, es decir, el hombre como medida de todas las cosas, o el hombre por el hombre. En el evangelio es completamente distinta. La antropología del evangelio es completamente otra, porque la antropología del evangelio es esencialmente
la transformación del ser humano a imagen de Cristo. Primero, busca la regeneración del ser humano, ¿no? Porque este ser humano, como bien dice Efesios 2, está muerto en delitos y pecados. Muerto, ¿no? Claro. Justificarlo, es decir, solucionar la deuda penal que el ser humano tiene con Dios, que solamente ocurre en Jesucristo, en la redención. Por medio del sacrificio de Cristo, ¿no? Obviamente, también santificarlo, que es cuando el Espíritu Santo entra a morar, ¿no? En el ser humano, después de que se vuelve a Dios, santificarlo y evidentemente glorificarlo. Entonces responde a una antropología bíblica, Cristo como la medida de todas las cosas. Si te das cuenta, son dos antropologías completamente distintas que riñen entre sí. Nosotros no estamos aquí para ser mejores seres humanos. Totalmente. Estamos aquí como cristianos para ser santos, para ser a imagen de Cristo. De hecho, en el Evangelio, en Romanos 8, quiero leer Romanos 8. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Entonces, evidentemente, son dos cosas completamente distintas. Como tú bien decías, no tenemos absolutamente nada en contra del coaching. Yo creo que el coaching tiene su lugar, y es un lugar evidentemente como disciplina legítimo en todo sentido, pero el evangelio tiene su lugar y es difícil mezclarlos. Me preocupa cuando este tipo de ideas se quieren constituir como tutores para el evangelio. Como venga, Claro. yo le quiero ayudar en esto porque a usted le falta. Claro. No, el evangelio está completo. En ese sentido, no le falla absolutamente nada. Ahora, si vamos a hablar de antropologías, en este sentido, de esas dos antropologías, quien mejor conoce al ser humano es Dios. El problema número uno, dentro del marco teórico del evangelio, el problema número uno es que el hombre está en pecado. Se rebeló contra Dios. El problema del coaching con respecto al ser humano es algo completamente diferente. Y en realidad, incluso, el coaching ni siquiera enfoca, digamos, al ser humano en un problema. Porque, por ejemplo, el coaching lo que dice es esto, ¿no? El coaching dice, en el mundo existen diferentes disciplinas, ¿no? Y cada una de estas disciplinas tiene, digamos, ¿cómo decir? Un enfoque. Existen, dice el coaching, disciplinas curativas. Cuando se habla de que son curativas, implica de que hay una herida o de que hay algo dañado que hay que reparar. El coaching dice, para eso, ahí está la psicología o la psiquiatría. El coaching dice, se enfoca no en sanar o curar, sino en mejorar, en potenciar, ¿no? Entonces, ya como tú dices, ¿no? Ya desde ahí, el punto del partida del coaching, el hombre, el ser humano, no tiene una herida o algo de lo cual ser sanado o ser curado o ser reparado, sino que digamos, lo que va a buscar el coaching es mejorar en función a logros de metas. Porque las metas, cuando tú cumples una meta, es un logro, ¿cierto? Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Una de las cosas que tal vez agregaría es que la vida cristiana, y aquí es donde yo veo también un peligro, ¿no? Es que el evangelio nos dice que una persona alcanza la salvación por la fe, ¿no?
En el momento del bautismo, una persona es perdonada de sus pecados, recibe el Espíritu Santo e inicia un caminar por la fe. Pablo dice, es por fe de principio a fin. De modo que, dice, nadie puede jactarse de nada. Que no es algo, dice, que nosotros alcancemos por nuestros propios medios o por nuestras propias obras o por nuestros propios logros. Sin embargo, el coaching sí se enfoca en alcance de metas. Es decir, sí se enfoca en que, en este caso, en el coaching cristiano, en que el cristiano alcance metas, en que el cristiano tenga logros. Y ahí es donde hay un gran peligro, porque, y aquí yo voy a unir este tema con otro que me parece que es pertinente porque van casi de la mano, porque ahí el coaching, hay una palabra que utiliza mucho para poder, digamos, graficar el alcance de esas metas, y es la palabra éxito. Entonces, si tú logras tus metas, tú eres exitoso. ¿De acuerdo? Si tú logras alcanzar tu meta, tú tienes éxito. Entonces, en el cristianismo, si unimos esas cosas, y es lo que está pasando, porque yo lo estoy viendo, es que se empieza a predicar un mensaje, porque se predica incluso, se transmite, se comunica, que para tú ser un buen cristiano, debes ser exitoso. Y el coaching cristiano te ayuda a ser más exitoso. Por lo tanto, un mejor cristiano. Y se empiezan a exaltar cualidades que van de la mano de estos logros. Por ejemplo, ya no es raro escuchar mensajes que apuntan a, por ejemplo, la excelencia académica. La excelencia académica es algo que le da gloria a Dios, se dice. La excelencia académica, o el cristiano que es excelente académicamente, lo miramos como un héroe en la fe, ¿no? Como un héroe en la fe. Titulamos series donde ponemos como ejemplos a hermanos o a discípulos, y no tengo nada contra ninguno de estos discípulos, evidentemente, ¿no? Por eso no estoy en contra de cada uno en sí, sino de la idea de exaltar al discípulo, no al discípulo fiel, sino al discípulo exitoso, y colocarlo como modelo. Así deben ser los discípulos, exitosos. Pero ese es un mensaje peligroso, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar en el hermano, en la hermana fiel, que cada día está buscando vivir por gratitud, pero bueno, ¿qué tal si intelectualmente no es tan capaz? Y eso puede pasar, o sea, no todos tenemos el mismo coeficiente intelectual. O qué tal que no es alguien que digamos es el mejor. Si es un ingeniero, no es el mejor ingeniero. Si es un doctor, no es el mejor doctor. Si es un futbolista, no es el mejor futbolista. Pero es fiel, pero ama a Dios y está viviendo por la fe. Pero cuando enfocamos de esta manera, es como que damos un mensaje de que el discípulo exitoso en el mundo es mejor discípulo que el que no es exitoso en el mundo. Y ya cuando lo planteamos de esa manera, empezamos a calificar nuestro cristianismo. Y empezamos a pensar ya en el cristianismo en función de logros. Y cuando hacemos eso, estamos de alguna manera sutilmente queriendo decir que yo soy mejor cristiano si logro algo. Y según Pablo en Gálatas, ¿no? Lo retomamos esa parte, eso es un trastorno del evangelio. Porque el evangelio es por fe de principio a fin. Porque en la salvación, en nuestra salvación, no tiene nada que ver nuestros logros. Entonces, eso también me parece algo peligroso al mezclar estas cosas con el tema del éxito, por ejemplo, ¿no? Claro, y eso es una cultura del desempeño que ya en años pasados la tuvimos. Y claro, sí. En años pasados la tuvimos y sabemos el daño que eso causó, ¿sí?
Sabemos cómo gente se sentía por sentirse calificada de ese modo. Entonces yo creo que volver a lo mismo sí me parece que es un poquito desatinado, o un poquito no, muy desatinado. Ujú. Sí, porque Dios no me ama más ni me ama menos si soy o no soy exitoso. Claro, Dios me ama porque soy su hijo. O exacto. sea, por ejemplo, yo tengo 2 hijos y mi hija es excelente estudiante, pero mi hijo de pronto no es igual que mi hija. Entonces, si yo comienzo a calificarlo por sus desempeños, si el presupuesto para mi relación, para mi amor por ellos es el desempeño, pues evidentemente voy a resultar amando más a mi hija porque es la que se desempeña mejor. Ujú. El peligro con esto es que esa cultura del desempeño se vuelva a cunar de modo que nos comencemos a relacionar incluso por desempeño, que Ujú. también nos pasó, ¿no? Claro, solo que en otro Entonces, contexto, ¿no? claro, ¿por Claro. qué volver a eso? ¿Por qué volver a eso si lo único que necesitamos es la suficiencia del Evangelio en este sentido? Dios nos va a calificar si fuimos exitosos o no. Y con esto no estoy diciendo que está mal ser exitoso de ningún modo. Claro, claro. Está bien ser exitoso. Y si eres exitoso, si eres el mejor estudiante, aleluya, hermano, bienvenido. Pero de ahí a calificarnos de alguna manera o a estimar más a cierta persona o a cierto hermano porque ha logrado más que el otro. Y con eso tampoco quiero decir que no debamos ser excelentes, tampoco estoy queriendo decir eso, pero a lo que estamos llamados es algo mucho más sublime, es algo mucho más grande que las ideas, que las instrumentalizaciones humanas. Nos están llamando a ser como Cristo, a ser santos. Ujú. Entonces todos vamos en esa misma dirección. O sea, el propósito del Evangelio no es generar una cultura del desempeño, sino que seamos perfeccionados por la obra de Cristo Ujú. hasta el día de su regreso. Que eso es lo que ocurre una vez nos bautizamos y comenzamos en este caminar. Somos perfeccionados, ¿no? Iniciados en la fe y perfeccionados por Cristo. Y lo que dice Filipenses 1:6, la buena obra que él empezó la va a terminar. Entonces, ¿cuál es el ideal en esto? Ser santos. Ujú. ¿Sí? Yo creo que es por ahí por donde debemos ir ahora. El otro tema, cuando se involucra este tipo de ideas en la predicación, pues la predicación deja de ser gobernada por el texto Claro. y empieza a ser gobernada por ideas externas. Necesitamos ser predicadores, exponentes del Evangelio. Eso es lo que necesitamos, por lo menos creo que eso es lo que se nos pide hacer, exponer su palabra, tal cual está allí. ¿Sí me explico? Entonces, a mí sí, a mí personalmente me preocupa mucho eso, porque definitivamente cuando hacemos eso, estamos diluyendo de algún modo eso, la suficiencia del Evangelio. Y estamos, digamos, estableciendo otros tutores allí que le están ayudando al Evangelio a hacer algo que tal vez el Evangelio no pudo hacer. En eso realmente tengo problemas. Ahora, yo creo que podemos tener puntos de contacto con estas ideas, pero jamás puntos de fusión. Ujú. ¿Sí? Podemos tener Sí, puntos de diálogo, pero no jamás puntos de fusión. sí, yo estoy Ahí, de ahí acuerdo con eso, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, hay dos cosas que vienen a mi mente cuando ahorita que hablabas, ¿no? La primera es, o tres cosas en realidad, voy a tratar de resumirlas. La primera es que creo que estamos olvidando que el reino de Dios no es de este mundo. uh-huh. El reino de Dios tiene los valores invertidos a lo que el mundo valora, Uh-huh. ¿no? Esto se ve graficado, y esta es la segunda idea, por ejemplo, en las bienaventuranzas. O sea, Jesús dice, dichosos los pobres, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, o sea, pero nosotros, y lo digo de manera retórica, hoy en día
estamos caminando hacia decir dichosos los inteligentes, dichosos los capaces, dichosos los exitosos. O sea, estamos como de alguna manera a través de estas corrientes exaltando lo que Jesús no exaltó. O sea, Jesús exaltó al humilde, al sencillo de corazón, ¿no? Jesús exaltó a aquel que se reconocía a sí mismo como necesitado de Dios. Y con estas corrientes nosotros estamos yendo en un camino en el que el peligro es que terminemos exaltando lo que Jesús dice que no es lo que debemos exaltar. Y lo otro es, la tercera idea es que cuando pensamos, por ejemplo, en los héroes de la fe, ¿no? En Hebreos 11 tenemos como la galería de los héroes de la fe. Sí. ¿Quiénes eran los héroes de la fe que nos hablan las Escrituras? No eran gente... ¿Ah? Había una prostituta ahí, ¿no? Y claro, ¿no? O sea, había gente que en los estándares humanos no calificarían como héroes. O sea, tenemos Abraham, ¿no? Un hombre, digamos, temeroso de lidiar situaciones. Tenemos a Sansón que termina rapado por estar con Dalila y pierde la fuerza. O sea, conocemos la historia, ¿no? De que no eran hombres necesariamente capaces, exitosos a los ojos de este mundo. Pero no solamente eso, sino que cuando vemos sus vidas y son recordados por su fe, lo que nos damos cuenta es que el resultado de sus vidas fue muy cambiante, o sea, muy contrastante. Por un lado dice, algunos fueron exitosos en la guerra, algunos recibieron vivos a familiares que habían muerto, ¿no? Otros fueron poderosos, etcétera. Pero luego dice, otros anduvieron sin ropa, con hambre, fueron aserrados por la mitad, muertos a filo de espada. O sea, ¿qué quiere decir? Que el héroe de la fe no se mide por sus resultados en esta vida, o sea, por sus logros en esta vida, sino que el héroe en la fe se ve cuando es un hombre, una mujer que a pesar de sus limitaciones le cree a Dios, ¿cierto? Y se conduce consecuentemente por esa fe que tiene en Dios. Y por lo tanto, Dios puede trabajar a través de un hombre o de una mujer así. Por eso es que trabajó a través de estos hombres que vemos como los héroes de la fe. Claro. Pero nosotros estamos llamándole héroes literalmente, ¿no? Y eso es una parte que me preocupa. Le estamos llamando héroes de la fe a exitosos de acuerdo a los estándares de este mundo. Eso es preocupante porque nos está de alguna manera cambiando, ¿no? Cambiando, alterando nuestra mirada, dirigiéndola hacia lo que Dios no necesariamente valora más. Porque lo que Dios quiere valorar o valora es nuestra fe, no nuestros logros. De hecho, vivir por nuestros logros o por nuestro desempeño fue lo que nos llevó a donde nos llevó. Claro. ¿No? En principio a la perdición y luego incluso ya dentro de nuestro movimiento también a una exaltación del desempeño, a una exaltación de los hechos, de las obras, más que de la fe. Sí, y yo creo que de acuerdo a lo que hemos venido hablando, tenemos que regresar a estos puntos que son claves, ¿no? Uh-huh. Especialmente al tema de la suficiencia del Evangelio. ¿Por qué? Porque es que no hemos agotado el Evangelio. No lo hemos agotado, o sea, yo no le veo sentido a salir, digamos, dejar el Evangelio a un lado y comenzar a fijarnos en otros modelos, en otros paradigmas que no sé si realmente, o sea, evidentemente estoy seguro no lo van a hacer, son sustitutos capaces, o sea, ni siquiera se constituyen como sustitutos. Y pensar en un sustituto para el Evangelio es realmente una idea absurda. Entonces, yo creo que en esto tenemos que regresar nuevamente a lo que hemos venido hablando, que es la suficiencia como tal
del Evangelio. Ujú. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que tiene mucho que ver con, necesitamos volver a predicar el Evangelio, a enfocarnos en predicar y anunciar el mensaje, a que nuestra predicación se enfoque en la palabra de Dios, en la fe, en el desarrollo de esa fe, en el amor unos a otros, que creo que es vital, no lo hemos mencionado hasta aquí, pero creo que es vital. O sea, la vida cristiana no es, vamos, voy a usar el término solo para hacer el paralelo, la vida cristiana no es exitosa en función de los logros que tenemos. La vida cristiana es exitosa en función del amor que damos y el amor que recibimos. O sea, finalmente el cristianismo se trata o se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, todos estos elementos que, por ejemplo, cuando hablamos o sea, del coaching o de la idea del ser exitoso, etcétera, creo que las escrituras nos proveen de la suficiente instrucción para poder crecer, porque finalmente el cristianismo es un caminar para buscar ser más como Jesús, ¿no? Para buscar también que el carácter de Jesús se forme en nosotros. Pero para eso, las escrituras, la palabra de Dios, debe ser suficiente. De hecho las escrituras anteceden, o sea, son más antiguas que, digamos, corrientes más modernas, como por ejemplo el coaching. Yo diría que más bien el coaching toma cosas que ya estaban en las escrituras y en gran parte las utiliza para llegar a los objetivos que tiene en sí mismo. Pero sí esas mezclas son peligrosas y concuerdo contigo, es una necesidad grande y también muy importante que cobremos conciencia de eso, ¿no? Una de las cosas que hablábamos es que la idea de hacer este conversatorio era más que nada buscar que el tema se ponga en debate, o sea, que el tema, ponerlo al centro y decir, esto está pasando, o sea, miremoslo. Miremoslo porque si solamente seguimos la ola, ¿no? Si solo nos subimos a la ola y decimos, pero bueno, hay que ser abiertos y que venga el coaching, que venga esto, que venga el éxito, etcétera, son cosas que fácilmente nos pueden nublar, porque hay un libro, yo sé que tú lo has leído, El Jesús que nunca conocí, ¿no? De Philip Yancey. Hay un capítulo bien interesante donde él está, justo habla de las bienaventuranzas, y él en la introducción dice que él estaba viendo en la televisión al general que había dirigido la operación en el Golfo Pérsico. Y lo estaba escuchando hablar de cómo había sido la planificación, la estrategia, o sea, todo lo que los llevó a la victoria, ¿no? En la operación Tormenta en el Desierto, en la Guerra del Golfo. Entonces, él está hablando de cómo todo lo que hizo, y dice el autor, narra, que era fascinante escucharlo, que era fascinante escuchar a un hombre que en ese momento era, o sea, para los ojos del mundo, el héroe, ¿no? Y cuenta que en ese momento cambia de canal o cambia de lo que está viendo y pasa a una película del Evangelio de Mateo y ve a Jesús hablando, diciendo, dichosos los pobres en espíritu, dichosos los que tienen hambre, dichosos los que lloran. Y lo que él se percató este es el contraste que vemos en el mundo. Total. El mundo exalta al exitoso, pero Jesús en cambio exalta al pobre en espíritu. Y creo que para nosotros puede ser una llamada tal vez de atención, de decir, hey, ¿qué estás exaltando tú? Porque con el bombardeo mediático que tenemos, ¿cierto? Sumado a otros temas ya culturales incluso, que pueden llevarnos a, por ejemplo, valorar más lo extranjero que lo propio, por decirlo de alguna manera, somos fácilmente como encantados, ¿no? O anonadados, o sorprendidos, maravillados de todas estas cosas, ¿no? De la gran presentación, el hombre que logró éxito y que es cristiano. Entonces, ese es nuestro paradigma a seguir. Cuidado, ¿no? O sea, cuidado de la ruta que tomamos,
porque puede llevarnos, a veces incluso sin querer, sin darnos cuenta, a trastornar el Evangelio, ¿no? Es mejor regresar a la sencillez del Evangelio, a la sencillez del mensaje de Jesús, porque en la sencillez del mensaje de Jesús está en realidad lo magnífico, ¿no? Lo maravilloso, que de gente común que el mundo toma por nada, como dice Pablo en Corintios, ¿no? Lo que el mundo consideraba como lo más bajo, o sea, Dios pudo hacer un milagro tan grande de justificarnos y llevarnos hacia la salvación, ¿no? Sí, algo muy importante y es lo que tú hablabas al principio. Realmente lo que estamos buscando con esto es generar conciencia, mucha conciencia. Uno eso. Dos, sabemos que entre nosotros hay hermanos muy amados, muy queridos, que trabajan en este tipo de cosas. Uh-huh. Y en ningún momento nuestra intención es dañar o algo así a ninguno de estos hermanos. Pero también y principalmente, nuestro interés genuinamente es el Evangelio. O sea, yo creo que si todas estas cosas se están poniendo sobre la mesa o están llegando, tenemos que, como tú decías, someterlas a debate. Porque aquí lo realmente importante es el Evangelio. Definitivamente, el mundo en el que nos encontramos está haciendo una presión muy fuerte para sacar a la iglesia, ¿no? Y a las escrituras, por ejemplo, de ser relevantes o de ser objetivamente relevantes para esta sociedad. Por ejemplo, la época en la que nosotros nos encontramos, y yo hablo mucho de eso, para que de verdad tomemos conciencia de que estas ideas no simplemente surgen por ahí de la nada, sino que son ideas que son estructuradas, son estudiadas, son meditadas, se analiza el cuerpo social en el que nos encontramos. Por ejemplo, la época en la que nos encontramos es la época de la posmodernidad. Y literalmente es una época que está cuestionando todo lo que traiga la palabra absoluto. Uh-huh. Entonces, la Biblia, dentro del marco teórico de la posmodernidad, no es capaz de interpretar la realidad en la que nosotros nos encontramos. Por eso necesitamos otras cosas diferentes. Claro. Pero eso se cierne amenazante sobre el Evangelio, se cierne amenazante sobre la iglesia, y nosotros, César y yo por lo menos, hemos decidido hacerle contrapeso a eso. Yo sé que es mucho, yo sé que es bastante, pero hemos decidido hacerle contrapeso a eso porque definitivamente no es por ahí. Interesantemente, voces muy respetadas en el mundo evangélico están haciendo autocríticas porque el mundo evangélico también se está apropiando de todas esas ideas y las está llevando, por ejemplo, al cristianismo. Uno de los profesores de la universidad donde yo estudié se llama Theo Donner, él es holandés, pero lleva viviendo bastante tiempo aquí en Colombia, casado con una paisa. Dice lo siguiente en uno de sus libros, dice, la iglesia en América Latina es particularmente susceptible al impacto de la posmodernidad. Ahora, esto lo está hablando un evangélico, presbiteriano, solamente para que lo tengamos en cuenta, que no podemos ser tan de mente abierta para recibir todo lo que viene de afuera. O todo lo que tiene el apellido cristiano. Sí, todo lo que tiene el apellido cristiano. Por lo general es una iglesia sin sentido histórico. Es una iglesia amnésica, sin memoria de sus propias raíces y por lo tanto se encuentra en una permanente crisis de identidad. Esta iglesia se caracteriza muchas veces por una sospecha de la teología a favor de la práctica, por la pérdida de los distintivos denominacionales y la proliferación de iglesias independientes, por la vulnerabilidad de las olas, modas y herejías que nos llegan por la globalización, por la acogida a nuevos estilos exegéticos. Pero estas son generalidades. Miremos más de cerca algunas corrientes en la iglesia de hoy. Como iglesia evangélica nos jactamos de creer todavía en una verdad absoluta y unos valores absolutos. Rechazamos el relativismo del mundo actual. Sin embargo, hay una fuerte corriente irracional dentro de muchas iglesias. Justamente aquellas iglesias que más crecen y más visibilidad tienen dentro de la sociedad. Donde la exposición de la palabra no ocupa un lugar central. Donde las visiones del pastor y de otros son vistas como la palabra de Dios para el momento
actual. Entonces, dice más adelante, el estilo de muchos pastores, que muchos pastores prefieren, y a veces los miembros también, es el estilo del caudillo, del liderazgo no cuestionado, del ungido del Señor. Hay un abandono de la responsabilidad, así como en la Iglesia Católica se cae en la tentación de decir, doctores tiene la Santa Madre Iglesia Católica, ¿por qué me voy a preocupar yo? Y con la pobreza de la exposición bíblica desde el púlpito, no sorprende que el cristiano común y corriente pierda el interés en estudiar la palabra. Y muchas otras autocríticas que él hace. Por ejemplo, él cuestiona el crecimiento de la iglesia evangélica en la sociedad contemporánea. Él dice que es una gran masa, un gran mar con 1 centímetro de profundidad precisamente por todo este impacto que está ejerciendo el mundo sobre ella. Claro. Pero nosotros estamos ahí, en medio de eso también. Y si de alguna manera lo que estamos haciendo César y yo, a la larga, es una autocrítica. Entonces lo que estamos buscando es que nosotros somos parte de esto. Y queremos realmente, nuestro interés genuino es por amor a Dios, por amor a los hermanos, por amor a la iglesia, por amor a la fe, por amor al evangelio, pues evidentemente buscar la suficiencia como tal del evangelio, que es suficiente, lo que tú decías hace un momento. El evangelio tiene sus propios instrumentos para la salvación y para el desarrollo de la fe de un cristiano. Colosenses 3:16, por ejemplo, dice algo muy interesante con respecto precisamente a los valores como tal del evangelio. Dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Entonces, ¿cómo nos debemos aconsejar? Con toda la riqueza de la palabra de Dios, con toda la riqueza del evangelio. O sea, en él, en Cristo, dice, están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, tenemos todo aquí. Ahora, vuelvo y lo digo como lo decía anteriormente. ¿Podemos tener puntos de contacto y de diálogo? Por supuesto, pero jamás puntos de fusión. Jamás puntos de fusión. No se puede mezclar. No se puede mezclar. De hecho, en otro de los libros que tengo por ahí interesantes, Salvador de Lutri, uno de estos autocríticos pues contemporáneos del mundo evangélico, dijo que una de las grandes fallas con la escolástica, que era básicamente la fusión de la fe y la razón que propuso Tomás de Aquino, que obviamente eso terminó en lo que conocemos como humanismo, dijo que la gran falla era precisamente el tema como tal de la antropología. Cuando él dice, ¿dónde falla el pensamiento tomista de la escolástica? En su antropología, porque no tiene en cuenta que en la caída del pecado afectó al hombre en su totalidad. Y mucho me temo que muchas de estas filosofías que se están metiendo tampoco están teniendo en cuenta precisamente esto. Que el gran problema nuestro con Dios o del ser humano no es que no es exitoso, no es que no tiene dinero, no es que le faltan recursos, es que está en rebeldía contra Dios. Ese es el gran problema del ser humano, el pecado. Y desafortunadamente hoy desde muchos, pues es el cuestionamiento que muchos de estos críticos del mundo evangélico hacen. Desde muchos púlpitos ya no se habla el evangelio en esos términos, claro, sino el evangelio del multinivel, el evangelio del sea feliz, el evangelio de pare de sufrir, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de venga lo entretengo. O sea, eso no es el evangelio. Sí. O sea, incluso desde el punto de que le queremos dar títulos a nuestros servicios o a nuestras predicaciones que atraigan. O sea, eso ocurre, ¿no? Y la verdad que muchas veces, porque pasa, el título finalmente no termina siendo lo que se desarrolla en el contenido, pero le pones ese título para jalar gente. Claro. ¿Sí me dejo entender? Entonces, en el mundo eso se llama publicidad engañosa. Pero, claro, ¿no? Es cuando... Aquí es marketing cristiano.
es cuando te ofrezco algo y al final te doy otra cosa. Pero es que llegamos a eso, ¿por qué? Porque por alguna razón pensamos, no es que si hablo le pongo un título tal vez de un pasaje de la Escritura no va a llamar la atención. ¿En qué momento perdimos, voy a decir esta palabra entre comillas, ¿no? ¿En qué momento perdimos la autoestima del cristianismo? ¿No? La valoración de lo que tenemos, que lo que tenemos es algo grande, es la sabiduría de Dios, el No, poder de Dios. Y a veces Entonces, es pretencioso. O sea, por ejemplo, esa idea de los ministerios de jóvenes modernos, ¿no? Tenemos que hacer algo que atraiga a los jóvenes. Hermano, pero en la universidad no los están entreteniendo. En la universidad los cogen 3, 4, 5, 6, 8 horas de clases seguidas. Mira, mi hija estudia medicina. A veces tiene clases de 7 de la mañana a 2 de la tarde sin descanso. claro. Y dime qué entretenido es eso que tengas 3, 4 profesores durante el día dándote clases. No les hacen pausas activas, ni obras de teatro, ni títeres, ni nada de esas cosas para que se sientan mejor. No, aquí tenemos clase de neurociencia hasta hora, endocrinología a tal hora, y parcial en 8 días. Y aparte de lo que tienen que hacer en la universidad, pero en la iglesia sí los queremos entretener. A mi juicio, es subestimar la capacidad de estos jóvenes de recibir una predicación sustentada en el Evangelio. Sí. Una predicación bíblica, una predicación que los va a llamar a tomar decisiones radicales en sus vidas. Nuestra responsabilidad no es entretener a los muchachos. Nuestra responsabilidad es comunicarles el Evangelio. Totalmente. Porque esa es otra cosa, ¿no? Hoy en día, yo le decía en un taller porque esa es una idea del mundo, no, mira, los muchachos hay que entretenerlos para que se sientan bien, para que no se frustren. Hermano, a veces un poquito de aburrimiento es necesario. A ver qué hacemos, eso despierta la capacidad creativa. Pero esa idea que tenemos que entretenerlos todo el tiempo para que se sientan bien, eso es una idea, eso es un valor del mundo. Y además contraproducente, ¿no? Porque de alguna forma, siguiendo con, o sea, y bueno, para ir ya terminando y pasar a preguntas, ¿no? O intervenciones tal vez de nuestros amigos, hermanos que están conectados. O sea, de alguna manera, cuando pensamos en la idea de, como tú dices, de entretener a los jóvenes, o de alguna manera hacer que la iglesia sea un lugar donde se sientan cómodos o que les llame la atención querer estar, o donde sus necesidades hasta de aburrimiento se las cubramos, la realidad es que cuando uno va al mundo real, nadie va a estar pensando en cómo te entretengo, ¿no? O sea, en cómo te doy comodidad. O sea, ese no es la vida real, ¿no? Y entonces es tan importante que, como tú dices, recordemos la importancia de que toda persona lo que necesita es recordar, o en todo caso escuchar el mensaje del Evangelio, recordar que sí, que es verdad, que por sí solo no puede hacer nada con el problema del pecado, con su incapacidad de alcanzar la salvación, y que necesita urgentemente de un Salvador, que el cristianismo no se trata de mejorar vidas, ¿no? Sino de hacernos de nuevo. Que ese es realmente el cristianismo, hacernos de nuevo, y eso es algo que ni el coaching, ni digamos, la idea del éxito, ni de la prosperidad va a lograr. Nadie va a lograr hacerte de nuevo, solamente Dios, ¿no? Gracias, Orlando, gracias por este tiempo. Creo que chévere poder charlar, poder hablar, desarrollar las ideas. A todos los amigos que nos han acompañado, gracias también por su paciencia con nosotros. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, pueden utilizar el chat para hacerlo llegar, o si les gustaría compartir algo, pueden escribirlo. Vamos a tomar unos 15 minutos para poder leer sus comentarios, y luego de eso vamos pues cerrando la sesión. A ver. Yolima dice muchas gracias, dice qué tema tan importante, gracias
decir llevarnos a Dios siendo fieles a las Escrituras y preocuparse por eso. Con mucho gusto, Yolima. Un abrazo. Elizabeth Sevilla dice: una gran verdad. Estudié acerca de la codicia. Es querer más de lo necesario para cubrir sus necesidades y realizar la tarea que Dios le encomienda. Cuando se codicia algo, lo hace más atractivo y accesible de lo que es en realidad. La codicia maximiza el deseo y a la vez minimiza el peligro. Explica que es querer ser el centro y buscar el elogio. La codicia es el demonio comprando tu alma, en cambio la austeridad deja tu alma en paz. Es una buena reflexión, ¿no? Pensando justamente en que, claro, querer ser como el mundo es una manera, pues, de codiciar, claro, ¿no? De mirar un modelo y quererlo para ti, ¿no? Bien. César, hola. Sí, ¿quién habla? Marlene, Hola, Marlene, ¿cómo estás? una pregunta para los dos. Bueno, cuando leí este libro, que hablen los primeros cristianos, que lo recomiendo porque la verdad que a mí me destapó el cerebro. En el capítulo 8, que habla sobre cómo se corrompió el cristianismo primitivo, dice en una de sus partes: en el pasado muy pocas cosas habrían hecho que una persona se sintiera atraída hacia la iglesia, aparte de una fe auténtica en Dios. Los conversos fugaces, esos están solo cuando las cosas marchan bien, se descubrían en cuanto tenían que ir a cargar sus cruces. Los paganos de la iglesia eran una pequeña minoría. Y pensaba en esas leídas. Bueno, todo el libro en sí es súper desafiante, pero a veces hay como, bueno, no sé si será una contradicción o de repente cómo lo enfocamos puede ser una contradicción, ¿no? Porque obviamente Dios habla acerca del amor que nos tiene, de que desea perdonarnos, de que quiere salvarnos. Y a veces este mensaje puede tener, si no lo explicamos bien, puede llegar a la otra persona eh, como que, o sea, Dios quiere hacerlo y entonces solo tienes que aceptar, ¿no? Y, y no, y a veces no vamos a poner énfasis en el tema de que ser un cristiano implica este tema de realmente que no es para tener una buena vida aquí en esta tierra, sino que tiene que ver con la eternidad, o sea, una vida después de esta, ¿no? Entonces ahí creo que a veces un poquito como que no sabemos cómo enfocarnos para que las personas no piensen como Dios te ama y Dios quiere que todo lo que lo que te pasa aquí en este mundo te vaya bien, sino que llevar las manos allá, que no está aquí el tema. Y que aquí vamos a poder sufrir cosas porque como seres humanos las vamos a sufrir, pero no se trata de que Dios no va a hacer las cosas fáciles aquí, ¿no? O sea, llevar a esa fe auténtica en Dios, no en una fe conveniente, ¿no? De que Dios me va a proteger y por eso me tengo que acercar a Dios. No sé cómo lo ven. Cuando ese libro de David Bersot es bastante bueno, hay otro que escribió él que se llama El reino que trastornó el mundo, que es un buen libro también. Y una de las cosas que él menciona, que me parece interesante, es que los cristianos
muchas veces nos olvidamos que somos ciudadanos ya de otro reino, ¿no? Que somos ciudadanos del reino de Dios y que esa ciudadanía nos lleva, o en todo caso debería llevarnos a vivir en esta vida, aún estando en esta vida, vivir con los valores del reino, ¿no? Que los encontramos en la predicación de Jesús, por ejemplo. Y claro, gran parte de eso es entender que nuestra meta en esta vida no es ser felices, no es que todo nos vaya bien, sin que eso signifique una búsqueda intencional del sufrimiento, que también es otro extremo peligroso, sino vivir la vida que Dios nos ha dado y como dice también Eclesiastés, cuando te vaya bien, pues disfruta, y cuando te vaya mal, te pones a pensar que lo uno y lo otro son cosas de Dios y que no sabes qué va a venir más adelante. Pero en todo, en lo bueno y en lo malo, en lo difícil, en lo adverso, en los momentos duros, en los momentos alegres y en todo, cristianos. O sea, hombres y mujeres que vamos a buscar vivir tratando de que el carácter de Jesús se forme en nosotros. Eso es como yo diría, ¿no? O sea, la manera para mí más sencilla de verlo es esa. Si vivimos los valores del reino, pues creo que vamos a estar caminando en la fe. No sé, Orlando, si tú quieres comentar algo de eso. No, estoy de acuerdo. Creo que una de las cosas en las que tenemos que meditar bastante es en el hecho de que somos peregrinos. Desafortunadamente, el mundo en el que nos encontramos nos está vendiendo una idea distinta. Incluso, yo llegué a escuchar alguna vez a un predicador decir que él no quería el oro en el cielo, sino que lo quería aquí, delante de 30,000 personas. Es un predicador muy famoso, con mucha autoridad, está contradiciendo esa idea de que somos peregrinos. Entonces, obviamente estamos bombardeados por todo lado con todas estas ideas y definitivamente pues vamos a tener que meditar y reflexionar profundamente en el hecho de que somos ciudadanos de otro reino, que no pertenecemos aquí y que tarde o temprano vamos a estar en ese otro reino. Y muchas de las cosas que nosotros tenemos se quedan aquí. Es paradójico, yo siempre analizo las tumbas de los faraones egipcios, ¿no? A ellos los enterraban con toda su riqueza, con las esposas, con todo. Con todo. Y siglos después, esas tumbas estaban siendo saqueadas. Y es interesante cómo pues el Evangelio nos llama a acumular tesoros en el cielo, no aquí. Pero esas ideas todavía para nosotros pueden ser un poquito paradójicas, un poquito difíciles, por ejemplo, de aceptar. No de entender, yo creo que no es tanto de entender, sino de aceptar lo que tú dices, ¿no? Uh-huh. Pues, por ejemplo, ahorita estamos en una crisis de una pandemia. ¿Quién lo creyera? Nadie se imaginó que esto podía llegar a pasar. Pero pasó. Siempre hablábamos de que qué va a pasar el día que no nos podamos reunir. Yo estoy seguro que muchos pensaban, pero no se me imaginaban como que eso podía pasar. Y se llegó el día. Y así mismo estamos hablando, nuestra vivienda no es acá, nuestro hogar es en otro lado. Puede ser que no le estemos prestando tanta atención de la misma forma que no le prestamos tanta atención a las otras cosas. Entonces, si la Biblia nos está diciendo que nuestro hogar es aquí, no es aquí. Claro. Es en otro lado. Claro. Gracias. A ver. Maritza Rodríguez dice, muchas gracias, mucho gusto. Creo que fue un tema profundo, importante exponerlo, porque es real, de mucho cuidado no dejarnos influenciar, tener la sabiduría y el discernimiento para permanecer en nuestra fe sin olvidar quién nos creó. Gracias, Maritza.
Katiuska dice, hay que buscar la leche pura, no adulterada, y el conversatorio apuntó a volver a lo sencillo, el mensaje puro. Ahí radica el poder de Jesús en nuestras vidas, el formarse en nosotros y huir de la corriente de este mundo. Gracias, Katy. Miguel Cabrera dice, hermano, soy del Perú, desde Broward Church, en español. Un abrazo, Miguel. Dice, Un abrazo, Miguel. es la sociedad del consumo que influye a muchas personas. El marketing, lucir como el modelo, llegar a la meta de ser profesional, es muy contrario de ser un verdadero cristiano. La gracia nos ha transformado y caminamos con Él, porque los planes no son nuestros, sino de Dios, para llegar a la gloria, y nos da el poder del Espíritu para ser fortalecidos en los momentos difíciles. Somos luz en todo momento y ser verdaderos soldados. Perdón, se me perdió el chat. Ya, acá estoy. Y ser verdaderos soldados en este camino de batalla. Gracias, Miguel. Un abrazo para ti. Solange dice, el Evangelio de Dios es suficiente. Es un buen resumen. Gran resumen. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, Ray. ¿Qué tal, César? Hola, Orlando, ¿me escuchan? Sí, claro. Hola, Ray, ¿cómo estás? Bien, bien, qué gusto escucharlos. Gracias ahí por todo lo que compartieron. Aquí estuvimos con mi esposa ahí escuchando atentamente. Algo que estaba pensando, he venido estudiando este tema ya de hace un buen tiempo, y encontré esta parte en la Escritura acerca de Jesús, ¿no? Dentro del Sermón del Monte, donde, bueno, como bien dijiste, César, ¿no? Y Orlando también, son enseñanzas, pues, que están como en contra o tan diferentes a las ideas que rigen nuestro mundo, no solamente en la antigüedad, sino aún hasta el día de hoy. Y ahí Jesús dice, ¿no? La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán oscura no será la misma oscuridad? Entonces, yo veo este pasaje, ¿no? Acerca de qué importante es cómo vemos nosotros, porque Jesús dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, ¿no? Y de acuerdo a como nosotros vemos, a como nosotros miramos, de esa manera nos vamos a regir. De esa manera vamos a pensar, de esa manera vamos a caminar. Entonces, cuando nos hacemos discípulos, pensaba, qué importante es que cambiemos esa manera de pensar, como lo decía Pablo, ¿no? Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Muchos de nosotros venimos con diferentes ideas, de un contexto de familia, de cultura, hemos forjado diferentes maneras de pensar, diferentes estilos de vida. Pero cuando nos hacemos cristianos, pues, como bien decían, nos hacemos ciudadanos del cielo. Ahora, Jesús dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero la realidad es que ninguno de nosotros tiene un ojo bueno. Eso era lo que pensaba, ¿no? Nuestro ojo, nuestra visión, ¿no? Se puede volver buena cuando miramos a través de los ojos de Jesús. Entonces, qué importante es que como discípulos, como ciudadanos del cielo, empecemos a mirar como Jesús y no como nosotros, ¿no? Porque cuando miramos como nosotros, las ideologías, las nuevas tendencias están a la orden del día, las tomamos, y es ahí cuando empezamos a transformar o a trastocar lo que es el Evangelio, ¿no? Y bueno, creo que esto no es nuevo, le pasó a los gnósticos en el primer siglo, ¿no? Empezaron a mezclar ideas cristianas con ideas de conocimientos de aquella época y bueno, terminó, como bien sabemos, pues un desastre, ¿no? Hoy nos puede pasar lo mismo si dejamos de mirar la pureza, ¿no? Del Evangelio. Eso quería compartirles, no sé qué piensan. Un abrazo fuerte. Sí, obviamente. De hecho, quería retomar dos cosas. Algo que dijo Miguel y lo que dice Ray. Es interesante porque las ideologías, alguna vez en una devocional me preguntaron que cómo se metía el mundo a la iglesia.
Y mi respuesta fue, por medio de las ideologías se mete el mundo a la iglesia. Porque obviamente las ideologías son consistentes, son estructuradas, son bien pensadas. Entonces, cuando algo así se presenta, pues obviamente uno lo toma como algo relevante. Y el consumismo, por ejemplo, es toda una ideología. De hecho, en el cristianismo o en un sector muy fuerte del cristianismo, esa ideología se absorbió y tomó la forma de la teología de la prosperidad. Entonces, ¿qué es la teología de la prosperidad? Ideología del consumo. Ya no somos por lo que somos, sino somos por lo que consumimos. Esa es la ideología del consumo. Entonces, estamos en esa dirección. Y eso se metió a la iglesia. Entonces, ¿qué dijo la teología de la prosperidad? No, tenemos que tomar esto para hacerlo atractivo. Entonces, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir. Y resultó, evidentemente, en algo que terminó adulterando el evangelio en todas sus formas. Porque ya ni siquiera se habla de la salvación. Se habla de que Dios te quiere prosperar. Y nunca se le dice a la persona, tú estás mal con Dios, estás separado de Dios, necesitas arrepentirte, volverte a Dios, bautizarte para el perdón de tus pecados y mantenerte fiel. Ya eso no se enseña. ¿Por qué no? Porque, claro, esa teología de la prosperidad, como es una ideología, no es compatible con el evangelio que está en la Biblia. De hecho, uno de estos predicadores tan famosos dijo en días pasados, meses pasados, dijo que esta palabra era importante, pero que necesitábamos otra palabra. Dice, ¿cuál otra palabra? Ah, la de los apóstoles contemporáneos que supuestamente hoy en día son los depositarios de la revelación de Dios. Interesante. Pero todo para justificar una ideología. Es interesante. ¿Sí? Y la gente pasa de largo con eso. Ah, sí. Alguien, no sé, alguien cuestionó a un predicador muy famoso con respecto al hecho de que él era muy estrecho de mente. Y él contestó, no te imaginas lo estrecho que soy. Tan estrecho que cosas diferentes al evangelio no son capaces de pasar. Y definitivamente sí. O sea, no podemos permitir que esas ideologías se metan aquí y ya no, sí, bueno, listo, chévere, ahí vamos juntos lado a lado. No. Eso fue lo que pasó cuando se intentó en la época medieval unir la filosofía aristotélica con el cristianismo. Se funde y surge la escolástica. Realmente es peligroso. Es peligroso. Yo creo que César y yo no hablamos cosas, o sea, de verdad, nos tomó mucho trabajo hacer esto, estudiar, profundizar, caminar en esto, pensar, ver. No es otro el deseo de verdad de que nos mantengamos en el evangelio, que no nos salgamos de ahí, que hagamos todos los esfuerzos necesarios para mantenernos ahí, porque eso es lo que nos va a salvar, eso es lo que nos va a llevar al cielo, eso es lo que nos va a permitir desarrollar nuestra fe, madurar como cristianos, crecer en la fe, es eso, nada más. Pero gracias a Miguel, gracias a Ray por los comentarios. Chévere. Bueno, vamos a ir ya cerrando, ¿no? Sé que hay algunos comentarios y por ahí algunas preguntas se nos van a quedar, pero ya podemos ir pensando en otra transmisión ya más directa, ¿no? Hay una de Vanessa que sería interesante responderla. La del Mindfulness. ¿Esa? No, una de Vanessa Santos. Sí, por eso, la que pregunta sobre el Mindfulness. Sí, en contra del evangelio, si uno va a visitar un psicólogo o psiquiatra para que nos ayude en temas ocurridos okay. En la niñez, sí. Por ejemplo, ya. Ok.
Claro, la pregunta dice si es ir en contra del evangelio, visitar un psicólogo o un psiquiatra para que nos ayude en temas ocurridos en la niñez, por ejemplo, si hubo abuso sexual, maltrato psicológico, o a veces tales sufrimientos impiden que uno vea a Dios con amor y por el contrario lo podemos ver como un Dios castigador y cuando se cae en pecado uno se llena de culpabilidad. Bueno, yo por lo menos definitivamente y tajantemente pienso que ir y buscar ayuda con un psicólogo o con un psiquiatra es total y absolutamente válido, ¿no? Porque cuando hablamos, es como, a ver, nuestra mente es una parte de nuestro cuerpo. Nuestra mente también funciona en base a conexiones neuronales, hay temas fisiológicos que influyen en cómo pensamos también, que son afectados con las experiencias que vivimos. Entonces, de la misma manera en que una persona, si por ejemplo se enferma del corazón, va a un cardiólogo, si una persona tiene alguna afección mental, es perfectamente válido que vaya a un psicólogo o a un psiquiatra. Ambas cosas están fuera, de alguna manera, del ámbito al que apunta el Evangelio. O sea, el Evangelio no apunta a, digamos, curar problemas, digamos, fisiológicos o problemas anatómicos, ¿no? Ese no es, digamos, tanto su campo de acción, sino lo espiritual. Ahora, evidentemente, lo psicológico llega a tener un punto de encuentro con el tema espiritual, pero creo que es perfectamente creo que perfectamente el apoyo espiritual puede acompañar a ese proceso terapéutico, psicológico, psiquiátrico que una persona siga. Entonces, yo no veo que sea contrario al Evangelio, entendiéndolo, como dije hace un momento, como una disciplina, como una rama de la ciencia que te va a ayudar en un tema de salud, ¿no? Eso, no sé si estás de acuerdo, Orlando, si quieres. Sí, ahora, si hay que hacer una diferenciación, por ejemplo, si tú vas a donde un psiquiatra o a donde un psicólogo, él va a resolver o va a buscar tratar ese problema, pero él no tiene un concepto de Dios como el que tiene el Evangelio. Claro. Entonces, él no te va a ayudar en esa parte. Uh-huh. Quien te va a ayudar a ver a Dios como un Dios amoroso, como un Dios que quiere lo mejor para ti, como un Dios bueno, santo, justo, celoso, soberano, es el Evangelio. ¿Sí? Tal vez el psiquiatra o el psicólogo, que son obviamente disciplinas científicas, te van a ayudar a encontrar tu problema, en este caso, fisiológico o psiquiátrico o emocional. Pero a la larga, quien va a regenerar tu vida, quien va a santificar tu vida, quien te va a justificar delante de Dios, es el Evangelio. Uh-huh. Sí, totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Ese punto es importante entenderlo, ¿no? Gracias, Orlando. Bueno, hermanos, les envío un abrazo a todos. Ahí Vanessa preguntó sobre el mindfulness y qué opinión, porque está muy de moda. Pues básicamente es una rama psicológica, en cierta, no rama, pero un aspecto de la psicología, pero es contrario al Evangelio en un aspecto muy sencillo, ¿no? Que es una técnica para eliminar el estrés basada en tomar, digamos, darle completa atención a nuestros pensamientos, pero sin una conciencia moral. O sea, quita la conciencia moral y simplemente te haces consciente de tus pensamientos como una manera de liberarte, de quitar lo moral para luego no sentir, digamos, de alguna forma pesar sobre lo que está en tu mente. Para que tengan una idea, ¿no? Es una técnica que se utilizó, por ejemplo, con los soldados que fueron a Afganistán. Y se utilizaba esa técnica ¿para qué? Para tratar de evitar los traumas posguerra, porque muchos de ellos regresaban traumados de la guerra porque su conciencia moral les pesaba en el sentido de, por ejemplo, matar o causar destrucción. Entonces, la técnica, la idea era quitar la conciencia moral para poner la mente en neutro y de esa manera no tener después esos cargos de conciencia. Evidentemente, en el cristianismo no tendría eso, pues,
en definitiva un lugar, ¿no? Bueno, Orlando, mi amigo, te doy un abrazo fuerte. Gracias por este tiempo. La verdad que un placer poder compartir contigo, y también gracias a todos los amigos, hermanos que nos han acompañado. Bueno, será pues hasta una próxima oportunidad, ¿no? Igual a ti, mi hermano, gracias. Sé que estas son nuestras charlas, nuestras discusiones, nuestros temas de conversación, y me anima mucho haber podido estar en este tiempo y poder servir de alguna manera a los hermanos. Gracias a todos los hermanos que se conectaron, que participaron del tiempo con sus aportes, escuchándonos. Gracias por la paciencia con respecto a la conexión. Eso es impredecible, pero suele suceder. Pero muchas gracias a todos, gracias por el tiempo, de verdad me siento muy agradecido de poder haber podido compartir este tiempo con César y con todos ustedes. Gracias, Orlando. Saludos entonces ahí a Lorgio, que nos está saludando, Raúl, a Piero, Elizabeth. Un abrazo fuerte a todos, hermanos, los queremos mucho. Y bueno, que mañana tengamos un gran servicio y un feliz Día de las Madres para todas. Amén. Hijos, ¿no? Ah, sí. Feliz Día de las Madres a todas, a todos, a todas las mamás. Y a los papás que son como madres. Claro, claro que sí. Un saludo a todos mis hermanos de Huacho que están ahí conectados. Qué alegría verlos. Los queremos mucho. Desde Bogotá, Colombia también. Desde Bogotá. A Bogotá también un abrazo fuerte. Sí, ¿Quién gracias. está de Bogotá? Maritza y Yolima. Maritza Rodríguez y Yolima Mendoza. Eso, Orlando ya se olvidó de nosotros. No, claro que no. Saludos a Bogotá, Medellín, César, mucho gusto en Broward. conocerlos. Un abrazo. Mucho gusto, A hermano. todas partes. Gracias. Ecuador, donde estén. Muchas Un abrazo. gracias por todos. Muy amable. Gracias. Abrazos y gracias a todos. Adiós, Gracias. gracias. Orlando. Buenas noches. Hasta Barcelona también. Wow. Qué bueno. Ah.